En el siguiente vídeo vamos a realizar un balance y el cálculo de dos ratios realizando el examen de selectividad PBAU de Andalucía de junio de 2019. En él nos dice que una empresa presenta los siguientes elementos patrimoniales sin ordenar, como los vemos en la tabla, valorados en unidades monetarias, excepto el capital social que tenemos que averiguar. Nos piden el balance de la empresa ordenado, cuánto vale el capital social, que como vemos tenemos que averiguar, el ratio de liquidez nos dan la fórmula y comentarlo, y el ratio de endeudamiento nos dan la fórmula y comentarlo. Para empezar, siempre que yo tenga los elementos patrimoniales desordenados, tenemos que ordenarlos en una tabla como la que sigue, que es el balance según el PGC. En ella tenemos a la izquierda la estructura económica o las inversiones de la empresa formada por el activo que se divide en el activo no corriente o a largo plazo y el activo corriente y en sus submasas, y tenemos a la derecha la estructura financiera de la empresa o los recursos de la empresa que se divide en los recursos propios o el patrimonio neto y en los recursos ajenos o pasivo. Y el pasivo a su vez se divide en pasivo a largo plazo y pasivo o exigible a corto plazo. Vamos a empezar elemento a elemento y vamos a ir colocándolo. El primero es capital social. Capital social es una cuenta de patrimonio neto, porque es el dinero que aportan los socios a la empresa cuando se constituye la empresa. Hemos puesto X porque es la cifra que tenemos que calcular. Continuamos con el siguiente elemento. Instalaciones técnicas son las instalaciones de la empresa, como pueden ser las instalaciones de fontanería o las instalaciones eléctricas o las instalaciones wifi, etc. Es una inversión, por lo tanto va a ir al activo y es una inversión a largo plazo, con lo cual va al activo no corriente. Y como además es material, porque es física, va al inmovilizado material, por valor de 500. Continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es deudas a largo plazo, que son las deudas que tiene contraídas la empresa, normalmente con entidades de crédito, a largo plazo, es decir, que tiene que devolver en un plazo superior a un año. Como son deudas, es pasivo, es exigible, y como es a largo plazo, exigible no corriente o pasivo no corriente, por valor de 860. Continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es reserva legal. Reserva legal son las reservas que constituyen la empresa porque lo obliga la ley, es decir, de los beneficios que obtiene una empresa, cuánto ha constituido en forma de reservas, es decir, que no ha repartido entre los socios y se han quedado en la empresa. Es patrimonio neto porque son recursos propios generados dentro de la empresa y por lo tanto financiación interna y propia, por valor de 600. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es existencias de productos terminados, que son las existencias de los productos que se acaban de fabricar y que están listos para la venta. Por lo tanto, es una inversión. Son productos que yo espero vender en el corto plazo, por lo cual es una inversión a corto plazo, por lo que pertenece al activo corriente. Y dentro del activo corriente, existencias, por valor de 400. Y continuamos con el siguiente elemento. Propiedad industrial. La propiedad industrial son las patentes que está utilizando la empresa o que ha utilizado y por tanto ha pagado por ella. Para eso es una inversión a largo plazo. Por lo tanto, es activo no corriente y como las patentes no son físicas, sino que tú pagas por un diseño industrial o por una idea, por utilizar una patente, pues es inmovilizado intangible, por valor de 150. Y continuamos con el siguiente elemento. Imposiciones a largo plazo. Las imposiciones a largo plazo son los depósitos a largo plazo, por lo tanto es una inversión para la empresa y es una inversión a largo plazo. Las inversiones a largo plazo van al activo no corriente y a inversiones financieras a largo plazo, por valor de 90. Y continuamos el siguiente elemento, proveedores. Los proveedores son las obligaciones de pago que tenemos contraídas con los proveedores por el crédito comercial que nos han aplicado. Por lo tanto, son deudas, irá al pasivo y como los proveedores normalmente les dejamos a deber en el corto plazo, es pasivo corriente, por valor de 510. Continuamos con la siguiente cuenta. La siguiente cuenta es maquinaria. La maquinaria son pues las máquinas de la empresa, por lo tanto es una inversión para la empresa, irá al activo no corriente y como la maquinaria se puede tocar, es inmovilizado material, por valor de 450. Y continuamos con la siguiente cuenta. Deudas a corto plazo. Las deudas a corto plazo son las deudas que tenemos contraídas, con lo cual son obligaciones de pago exigible o pasivo a corto plazo, es decir, que cumplen en menos de un año. Por lo tanto, irán
al pasivo corriente por valor de 330. Y continuamos con el siguiente elemento, caja. La caja es el dinero que tenemos en efectivo en la empresa, por lo tanto es una inversión totalmente líquida y va a activo corriente y dentro de activo corriente a efectivo, que es el efectivo de la empresa, el líquido de la empresa, es decir, el dinero que está en cash, por valor de 350. El siguiente elemento es clientes. Clientes son los derechos de cobro que tenemos sobre nuestros clientes. Por lo tanto, nuestros clientes nos deben dinero normalmente en el corto plazo, por lo que pertenecen a activo corriente, a deudores y otras cuentas a cobrar, por valor de 700. Y continuamos con el siguiente elemento. Clientes, efectos comerciales a cobrar. Igual, nuestros clientes nos deben dinero, por lo cual es un derecho de cobro. La diferencia es que los clientes han firmado un pagaré, una letra de cambio o un efecto comercial. Por lo tanto, va a la misma cuenta, va a activo corriente y dentro de activo corriente, deudores y otras cuentas a cobrar, por valor de 500. Y continuamos con el siguiente elemento. Bancos e instituciones de crédito, cuenta corriente, con lo cual es el dinero que la empresa tiene en la cuenta corriente en el banco. Es dinero líquido, es dinero en efectivo. Por lo tanto, al igual que caja, va a activo corriente a efectivo, por valor de 900. Y continuamos con el siguiente elemento. Amortización acumulada e inmovilizado material. La amortización acumulada es la pérdida de valor de los elementos de inmovilizado, en este caso del inmovilizado material. Por lo tanto, va junto con el inmovilizado material en activo no corriente, pero con signo menos, porque es la pérdida de valor que han sufrido. Por lo tanto, lo ponemos con sus siglas, amortización acumulada e inmovilizado material, entre paréntesis indicando que resta, que es con signo negativo. Por lo tanto, cuando subimos el grupo, este 100 de la amortización acumulada e inmovilizado material estará restando. El siguiente elemento de la tabla es aplicaciones informáticas. Las aplicaciones informáticas es el software de la empresa. Por lo tanto, es un bien, es una inversión a largo plazo y es intangible porque el software no se puede tocar. Por lo tanto, iría aquí, por valor de 100. Continuamos con el siguiente elemento, que es resultado del ejercicio, que es el beneficio, si es positivo, que se ha obtenido en este año, en este ejercicio económico. Por lo tanto, son recursos propios porque es el beneficio que ha generado la empresa, es financiación interna y forma parte del patrimonio neto, por valor de 440. Es decir, la empresa ha generado un beneficio de 440. Si fuera negativo, significaría que la empresa ha tenido pérdidas, pero al ser positivo quiere decir que la empresa ha tenido beneficios. Continuamos con el último elemento, que es acreedores, prestación de servicio. Acreedores siempre es pasivo. Son las deudas que tenemos contraídos con aquellos que nos han prestado un servicio, aquellos profesionales que han venido a la empresa y nos han prestado un servicio. Normalmente es a corto plazo, por lo tanto, pertenece a pasivo corriente, por valor de 400. Una vez que hemos hecho todos los elementos de la tabla, vamos a pasar a sumar cada uno de las submasas y luego de las masas, para así calcular el total del activo y el total del patrimonio neto y pasivo, que según la ecuación fundamental del patrimonio tiene que ser igual. Empezamos. El inmovilizado intangible es la suma de 150 de propiedad industrial y 100 de aplicaciones informáticas. Nos hace un total de 250. El inmovilizado material es la suma de 500 de instalaciones eléctricas, 450 de maquinaria, menos 100 de la amortización acumulada. Nos suma 850. Las inversiones financieras a largo plazo tienen un valor de 90. Por lo que la suma del inmovilizado intangible, el inmovilizado material y las inversiones financieras a largo plazo son 1.190, que es el activo no corriente. Pasamos al activo corriente. Existencias, 400. Deudores y otras cuentas a cobrar, 700 y 500, 1.200. Inversiones financieras a corto plazo, no tenemos ningún elemento, por lo tanto no lo ponemos, es 0. Y el efectivo, 900 y 350, 1.250. Que la suma del activo corriente es 400 más 1.200 más 1.250, que da 2.850. Y el activo suma 1.190 del no corriente más 2.850 del corriente, 4.040. Pasamos al lado del patrimonio neto y el pasivo. El patrimonio neto, X más 600 más 440, nos suma 1.040 más X. El pasivo no corriente suma 860
Y el pasivo corriente es la suma de proveedores, deudas a corto plazo y acreedores por prestación de servicio, que suma 1.240. Por lo que el total del patrimonio neto y el pasivo es la suma del patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente, que suma 3.140 más X. Esto estaría hecho el apartado B. El apartado A, perdón. El apartado B nos pide que calculemos la cifra del capital social. Para ello, aplicaremos la ecuación fundamental del patrimonio que antes hemos comentado, que es que el total del activo, 4.040, es igual al total del patrimonio neto y el pasivo, es decir, 3.140 más X. Por lo que tenemos que 4.040 es igual a 3.140 más X, y X es 900 unidades monetarias, siendo el apartado B. El apartado C nos pide el ratio de liquidez y se calcula como el activo corriente entre el pasivo corriente. El activo corriente es 2.850 y el pasivo corriente 1.240, por lo que el ratio de liquidez es el activo corriente 2.850 entre el pasivo corriente 1.240, que nos da 2,3. ¿Qué significa este 2,3? Significa que las inversiones a corto plazo, el activo corriente, es 2,3 veces el pasivo corriente. Por lo tanto, si yo tengo que pagar mis deudas a corto plazo, tengo activo corriente suficiente para hacerle frente, porque tengo el doble y un 30% más. Por lo tanto, no va a haber problemas de liquidez. Quizás, como hemos comentado, que el activo corriente supera por el doble al pasivo corriente, quizás tengamos un exceso de liquidez y haya activos que están siendo improductivos, pero eso ya dependerá de cada tipo de empresa. Continuamos con el siguiente ratio. En el apartado D nos pide el ratio de endeudamiento, que es el exigible entre el total de los recursos, es decir, el patrimonio neto y el pasivo. El exigible es la suma del pasivo no corriente más el pasivo corriente. Y el total de los recursos es el total del patrimonio neto y el pasivo, es decir, 4.040. Por lo que tenemos que el ratio de endeudamiento es el exigible. Teníamos 860 del pasivo no corriente, más 1.240 del pasivo corriente. Y todo ello entre el total de los recursos, que es 4.040. Por lo que nos da 0,52. ¿Qué significa este ratio? Este ratio significa que el 52% de los recursos de la empresa son deuda. Es un ratio que está dentro de lo normal, por lo cual en principio la empresa no va a tener problemas de endeudamiento, pero repito, el tener problemas o no de endeudamiento depende de muchos más factores, por lo tanto habría que evaluar toda la empresa en su conjunto. Lo que sí podemos afirmar es que en principio la empresa no tiene problemas de endeudamiento porque el 52% de los recursos son financiación ajena. Por lo tanto, todavía le queda el 48% de recursos propios para poder responder